Sí, ¿verdad? Sí, doctora, se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Ya tenemos 5 minutitos. Van a seguir agregándose. No hay problema los que quieran entrar a la clase. Pero vamos a comenzar con el tema de hoy que es patología cardíaca, ¿no? Todo lo que es relacionado al corazón. En este capítulo vamos a ver las principales enfermedades cardíacas, ¿no? Que son importantes porque muchas de estas patologías las van a ir viendo en el día a día, ¿no? En la práctica médica, ahora que ustedes están entrando a la práctica clínica, la van a ver, como también más adelante cuando ustedes ya sean médicos, ¿no? Hay un grupo de patologías que son las cardiopatías congénitas, que las van a ver en pediatría, en neonatología, y algunos van a tener la suerte de ver esos casos raros, ¿no? Pero es importante que los conozcan. De ahí en adelante son patologías de adultos, ¿no? Como la cardiopatía isquémica, la cardiopatía por hipertensión, el cor pulmonar, las cardiopatías y las enfermedades miocárdicas primarias son patologías de adultos, ¿no? La mayoría se van a asociar a factores, a muchos factores ambientales y en combinación con algunos, ¿no es cierto?, a factores personales, ¿no?, del individuo, asociados a todos los factores ambientales relacionados, ¿no? Entonces, esos grupos vamos a ver de enfermedades, ¿no? Algo que ustedes en la práctica clínica van a ver también y tienen que conocer el término y van a escuchar bastante es la insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca como tal es una patología en la cual el corazón tiene dificultades para bombear, ¿no? La cantidad suficiente de sangre a todo el sistema vascular. Cuando ya hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva, hablamos de una etapa más avanzada donde ya hay clínica, ¿no? Porque en la insuficiencia cardíaca inicial, muchos de los pacientes tienen una sintomatología muy vaga, pero cuando ya se establece, ustedes van a verlo como pacientes muchas veces una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, dentro de las causas más frecuentes, vamos a ver, número uno, que hay, ¿no es cierto? Eh, la causa va a ser una disfunción sistólica. ¿Eso qué quiere decir? Hablamos de que el corazón no puede contraerse de forma correcta. De ahí que en el deterioro de la contracción no se dilata, pero la contracción no se puede volver a su tamaño original, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver en pacientes con insuficiencia cardíaca un corazón más grande. Esa es la principal causa, ¿no? Disfunción sistólica. ¿Y en qué casos vamos a ver? Principalmente como consecuencia de cardiopatía isquémica. ¿Eso qué quiere decir? Infartos, ¿no? Y en segundo, hipertensión, que la mayor parte de las causas de hipertensión a nivel sistémico son eh, primarias, ¿no? Incluso idiopáticas, no se conoce cuál es la causa, ¿no? Como segunda causa, dentro de la insuficiencia cardíaca, vamos a ver que puede haber anormalidades en un porcentaje, ¿no? En la relajación, ya hemos dicho. La primera causa, contracción. La segunda causa es distensión, ¿no? O relajación de la contractibilidad que tiene el corazón. Por eso hablamos de insuficiencia diastólica, ¿no? En la dilatación de las cavidades cardíacas. Y esto, como segunda causa, que es entre el 20 y el 50% de los casos, va a estar presente en ancianos por la edad, ¿no es cierto? El deterioro del líquido. Vamos a ver en mujeres con hipertensión o en pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, segundo grupo que podemos hablar, ¿no? Y esta también va a ser una causa importante de hipertensión pulmonar intensa o que se llama también cor pulmonae, ¿no? Entonces, como una de las causas para este proceso. La tercera causa, ya un grupo más reducido, ¿no? De personas que pueden entrar a insuficiencia cardíaca va a ser por disfunción valvular, ¿no? En este caso hay alteraciones de las válvulas cardíacas que pueden estar asociadas a endocarditis, a sobrecarga súbita de volumen o de presión, ¿no? Algunas otras enfermedades como, por ejemplo, el reumatismo, cardiopatía reumática o enfermedades, ¿no es cierto?, virales o bacterianas que pueden estar asociadas a deterioro, ¿no? O incluso complicaciones secundarias de la insuficiencia cardíaca como ruptura de pilares, lesión de las válvulas, ¿no? Entonces, y otras enfermedades más raras, como les decía, un tercer grupo, donde agrupa un menor grupo de personas que pueden tener una insuficiencia cardíaca como causada por una disfunción valvular, ¿no?
Entonces, tenemos que tener siempre bien claro que el término de insuficiencia cardíaca nos quiere decir que un corazón ineficaz para bombear sangre, ¿no es cierto? Y que llegue a cumplir nuestros requerimientos básicos del metabolismo. ¿Eso qué quiere decir? El corazón, ya sea por disfunción diastólica o sistólica o por alteración valvular, pueda tener problemas para expulsar la suficiente cantidad de sangre que vaya a recorrer todos los demás sistemas, ¿no? Entonces, en esa insuficiencia se van a empezar a presentar complicaciones. Hay mecanismos de adaptación. Un paciente que empiece con este problema, ya sea, como hemos dicho, de las diferentes causas, tiene mecanismos de adaptación y eso lo hemos visto en el primer capítulo. Uno de estos mecanismos es la activación de sistemas neurohumorales. Dentro de esos sistemas neurohumorales hay varios, ¿no? Como por ejemplo la activación del sistema nervioso simpático en el cual se va a empezar a liberar noradrenalina. El corazón empieza a fallar y empieza este sistema, ¿no? Sistema nervioso simpático, liberación de noradrenalina. Lo que va a causar esto es aumentar la contractibilidad. Si hay esa disfunción, no sitio contráctil, aumenta la contractibilidad, mejora la resistencia vascular y la frecuencia cardíaca empieza a restablecerse. No es un mecanismo de adaptación. Es importante. Otros mecanismos de adaptación dentro de este grupo, ¿no es cierto?, neurohumoral, es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muchos lo conocen, que va a funcionar a través de, ¿no es cierto?, una cadena en la cual se elimina agua, se retiene ciertos elementos para mantener la volemia. Esa es la función, ¿no?, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro mecanismo que cuando ya sigue avanzando el problema de la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto?, no es suficiente, empieza la liberación del péptido natriurético auricular. Esto sobre todo se produce cuando hay dilatación auricular, ¿no? Si hay mayor sobrecarga, no se está compensando, empieza a dilatarse las aurículas y empieza a liberarse este péptido, ¿no? Esa es una etapa más avanzada. Dentro del mecanismo de, ¿no es cierto?, neurohumoral, serían tres mecanismos de adaptación, ¿no? Otro mecanismo importante, aparte de los neurohumorales que hemos mencionado, es el mecanismo de Frank-Starling, ¿no? En este caso nos dice que el aumento de las líderes nos llevarían, ¿no es cierto?, a la distensión de fibras cardíacas musculares individuales. ¿Eso qué quiere decir? Como en algún momento les he explicado en mis clases, ¿no? Es como si fuera una liga, ¿no? Estiramos y cuando es novita la liga empieza este mecanismo, la contracción o la retracción de estos tejidos vuelve con fuerza y rápido, ¿no es cierto? Pero a medida que esto se desgasta progresivamente, esto va también desgastar este mecanismo, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Mientras más se estire, más fuerte se va a contraer, ¿no? Pero tiene límites. Y esto también tiene el pro de aumentar el volumen, ¿no es cierto?, de eyección que tiene el corazón, porque estamos teniendo fallas, ya sea en una contracción diastólica o sistólica, ¿no? Entonces, trata de compensar. Como les decía, inicialmente las fibras que se distienden, se contraen con más fuerza y aumentan el gasto cardíaco, pero a la larga, ¿no es cierto?, si no, nosotros no vamos a la causa, ¿no es cierto? Y el paciente se trata y se controla, entramos en una insuficiencia cardíaca inicialmente compensada. Pero a medida que se desgasta este mecanismo, entramos a una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Entonces el paciente empieza a tener más edema, incluso puede llegar hasta una sarca completa, ¿no? Y hay disnea, hay edema pulmonar, hay muchas complicaciones que vamos a ver en la descompensada, ¿no? Un tercer mecanismo de adaptación, ya hemos dicho neurohumoral, ya hemos hablado del sistema de Frank-Starling, ¿no es cierto? Ahora hablamos de cambios estructurales, ¿no? Cuando sigue avanzando y esta insuficiencia cardíaca no se está tratando, ¿no es cierto? El paciente no hace nada y deja que pase el tiempo, empezamos a ver cambios en la estructura del miocardio. En este caso, la hipertrofia de la masa muscular va a ser una respuesta de adaptación, ¿no? Tome en cuenta que todos los mecanismos de adaptación tienen un límite hasta que pasemos a lesión celular y muerte, ¿no es cierto? Deben acordarse de ese primer tema. Entonces, este es un mecanismo de adaptación que también tiene un límite, ¿no? Y a la larga, todos estos mecanismos trabajan con la idea de compensar el desajuste de
el funcionamiento del corazón, ¿no? Ya sea de la contracción, de la dilatación, ¿no es cierto? O valvular. Cualquiera de esas causas las trata de compensar, ¿no? Pero si nosotros no solucionamos el problema de este paciente y este paciente deja pasar, va a empezar a descompensarse y a sobresaturar estos mecanismos y al final la insuficiencia cardíaca inicialmente compensada puede pasar a una etapa descompensada, ¿no? Vamos a hablar de causas frecuentes de insuficiencia cardíaca izquierda y también derecha. La izquierda son las más comunes que ustedes van a ver en los pacientes y las de derecha son menos comunes, ¿no? Entonces, como primeras causas más comunes, vamos a hablar de la hipertensión sistémica. Ya les he dicho que muchas de esas causas de hipertensión son idiopáticas, no se conoce por qué inician, pero hay un problema, ¿no es cierto? Hipertensión, valvulopatía mitral aórtica y enfermedades primarias del miocardio. En ese orden vamos a ver, ¿no? Dentro de las causas de insuficiencia cardíaca derecha, que son menos comunes, la principal es que haya una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, que obviamente repercuta y al final altere la función del pulmón y del sistema vascular pulmonar, por ende se complique más el lado derecho. Y la segunda causa son las enfermedades intrínsecas del parénquima pulmonar, o sea, son enfermedades primarias del parénquima pulmonar y de la vasculatura, ya lo vamos a ver más adelante, entre las neumoconiosis y otras patologías vasculares que pueden iniciarse en el pulmón, pueden afectar el lado derecho del corazón y como consecuencia final, ¿no es cierto?, avanzada al lado izquierdo, ¿no? Estas derechas son menos comunes que las izquierdas, eso quiero que lo tengan bien claro, ¿no? Otras causas del lado derecho también son la valvulopatía pulmonar o tricuspidia primaria, estenosis, por ejemplo, ¿no? Cardiopatías congénitas como cortocircuitos, ¿no es cierto? También izquierdo-derecho, que pueden ser como causa primaria, ¿no? Entonces, la insuficiencia cardíaca, no se olviden, es cuando el corazón es ineficaz para cumplir, ¿no es cierto?, el bombeo de cantidad suficiente de sangre a todos los demás sistemas, ¿no? Empezamos ahora dentro del primer grupo de patología cardíaca, que es la congénita. Como les decía, esto vamos a verlo generalmente en niños, ¿no? Dentro de las cardiopatías congénitas vamos a hablar de malformaciones que van a estar en el corazón, ¿no es cierto? Como por ejemplo las comunicaciones entre las cavidades y también todo lo que se relaciona a los grandes vasos que se asocian al corazón o que emergen del corazón. Y estos están presentes después del nacimiento, ¿no? Entonces, nace el bebé y hay un grupo de cardiopatías que pueden ser diagnosticadas, ¿no es cierto?, por la clínica que va a presentar el paciente, ¿no? Y otras que se van a manifestar en los primeros días después del nacimiento, ¿no? La causa principal es que dentro de la embriogénesis hay una alteración, ¿no? Alguna alteración dentro de la tercera o octava semana que causa estas alteraciones, ¿no? Entonces, al no desarrollarse completamente o cerrar ciertos espacios, se pueden generar estas cardiopatías congénitas, ¿no? Dentro de la frecuencia hablamos del 1% de recién nacidos vivos que presentan cardiopatías congénitas, ¿no? Y eso influye, claro, de acuerdo a la cantidad de población que se tiene, ¿no? Esto se va a presentar más, por ejemplo, en pacientes recién nacidos prematuros y también es una causa importante en las causas de muerte, ¿no? De mortinatos, ¿no? Los bebés nacen y a veces no vive mucho tiempo y muere, ¿no? Entonces, en las autopsias muchas veces se puede descubrir que ha habido causas cardíacas, ¿no? Y ya en etapas más avanzadas es una de las patologías también comunes en niños, ¿no? Si hablamos de patología cardíaca, ¿no? El 90% es de causa desconocida, hay un porcentaje que puede asociarse a factores ambientales, por ejemplo, que la maya ha cruzado con infecciones como la rubiola en esta temporada y puedan presentarse en una patología cardíaca, ¿no? Pero para eso hay pruebas en las cuales se puede ver que la mamá haya tenido, ¿no es cierto?, esa infección durante esa temporada. Por eso se hacen también pruebas durante el embarazo que incluyen también este tipo de infecciones, ¿no? Dentro de los factores genéticos, las cardiopatías en recién nacidos se asocian mucho a alteraciones cromosómicas, como por ejemplo las trisomías 13, 15, 18, 21, que es el síndrome de Down, que es bastante común, ¿no?, que los niños con síndrome de Down tengan problemas cardíacos asociados, y el síndrome de Turner, ¿no?, que es de los cromosomas
sexuales, ¿no? En relación a las frecuencias de malformaciones congénitas, esto también es un libro, no se olviden, estas dos son las más comunes, ¿no? La comunicación interventricular e interauricular son las patologías más comunes dentro, porque puede haber las demás, claro, pero estas dos son las más comunes. Dentro de esto podemos dividir en tres grandes grupos y así lo vamos a analizar, ¿no? Aquellas enfermedades que causan un cortocircuito izquierda-derecha, aquellas que causan un cortocircuito derecha-izquierda y aquellas que producen obstrucción, ¿no? Esos son los tres grandes grupos en cardiopatías congénitas. En el cortocircuito izquierda-derecha vamos a hablar de estos tres, entonces no se olviden, comunicación interauricular, interventricular y persistencia del conducto arterioso, ¿no? Obviamente hay que tomar en cuenta que estas patologías inicialmente no presentan cianos, entonces el bebé puede parecer normal, ¿no? Pero una vez que ya se ha vuelto más severo, dependiendo del tamaño del defecto y se vuelve más severo este cortocircuito, puede alterarse el flujo, ¿no? Mayor a menor puede invertirse y a esta inversión de flujos se denomina síndrome de Eisenmenger, ¿no? Eisenmenger, que es un cuadro muy severo en el cual prácticamente el niño va a necesitar, o el bebé va a necesitar un trasplante de corazón, ¿no? Es irreversible este proceso si nosotros dejamos que un bebé con este tipo de problemas y sea una comunicación muy importante, dejemos a que siga avanzando, ¿no? Puede pasar esto y ya es irreversible la reparación y tenemos que ir al trasplante o el paciente muere, ¿no? Empecemos con el primer grupo, comunicación interauricular, ¿no? Comunicación entre aurículas. Entonces, la comunicación interauricular puede ver de diferentes tipos. Una es la de tipo septum primum. Este septum del orificio val primario y secundario, ¿no? Pero para esto hablamos del septum primum, del septum secundum, que son septos que van a cerrar y van a formar algunos espacios que al momento del nacimiento están abiertos, pero nace el bebé y en cuestión de días se cierra, ¿no? En caso del septum primum resulta la función del septum secundum con el cojinete endocárdico, ¿no? Entonces, este espacio entre estos dos se denomina el ostium primum. Entonces, vemos en esta imagen, ¿no es cierto? Estamos hablando, ¿no es cierto?, del septum primum con el cojinete. Entre este espacio se va a ver el ostium primum, ¿no? Y posteriormente entre el septum primum, ¿no es cierto?, y el septum que se va a formar desde el cojinete van a formar otro orificio que es el septum secundum, ¿no? Entonces, estos dos orificios son importantes porque se van a cerrar posterior al nacimiento, ¿no? O si permanecen permeables, es pequeña la permeabilidad que se va a cerrar en el lapso de los demás días, ¿no? El ostium secundum se encuentra en el área central del tabique primario y este orificio da paso a sangre oxigenada, ¿no es cierto?, de la aurícula derecha a la izquierda durante la vida intrauterina. Como les decía, este orificio posteriormente se va a cerrar y posterior al nacimiento y se va a establecer, ¿no?, la oxigenación de todos los sistemas a través de los pulmones, ¿no? Porque el bebé ya respira, ingresa el aire y en automático se cierra, ¿no? Permanece permeable muy poco tiempo y luego se va a cerrar definitivamente, ¿no? Pero en algunos puede permanecer eh, abierto, lo que va a causar, ¿no es cierto?, este problema, ¿no? Entonces, la persistencia de este orificio puede estar presente hasta el 25% de la población, ¿sí? Y puede dar lugar a diferentes tipos de comunicación interauricular. La más común, eso no se olviden, como hablábamos, es la de tipo ostium secundum, la que da comunicación dentro de la vía uterina para que pase sangre entre las dos cavidades y se oxigenen, ¿no es cierto?, los pulmones. Es de tipo ostium secundum, comunicación interauricular, CIA de ostium secundum. Después está de ostium primum, luego el 5% que es menos común del seno venoso, ¿no es cierto?, que está localizado cerca del inicio de la vena o la emergencia de la vena cava superior. Estas dos son menos comunes. La más importante es la de tipo ostium secundum, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, en esta flechita, aquí vemos la flechita, ¿no?, en este corazón, cómo hay esta persistencia de este conducto, ¿no es cierto?, de este espacio, de este orificio, pero generalmente es de ostium secundum, ¿no? La comunicación interventricular, comunicaciones entre ventrículos. Aquí vemos entre el ventrículo izquierdo y derecho, ¿no es cierto?
Estos también pueden estar presentes durante el nacimiento, pero no es tan común. Se debe a que hay un cierre incompleto en el tabique interventricular, que también durante el desarrollo intrauterino se va formando un tabique, ¿no? Que va desde el reborde muscular que emergen de la punta del corazón hacia la parte membranosa que está debajo del cojinete endocárdico, ¿no? El 90% de estos orificios que permanecen abiertos están en la parte superior, o sea, cerca de la parte membranosa, ¿no? Que se une con el cojinete. La mayoría de estos se van a cerrar durante la infancia, la mayoría, ¿no? Entonces, al igual que el foramen oval, vamos a ver que se cierran en su mayoría. Pero en su persistencia, obviamente, pueden causar esta comunicación, ¿no? Este cortocircuito. Un 30% de estas comunicaciones interventriculares son aisladas, eso quiere decir que solo existen como comunicación interventricular, pero el restante puede estar asociado a otras malformaciones, ¿no? Como CIA, persistencia conducto arterioso o del conducto arterioso, ¿no es cierto? O alguna otra, una estenosis, puede estar asociada a otras, ¿no? Eh, la importancia de la persistencia de estos espacios interventriculares van a variar de acuerdo al tamaño. Si son pequeños, normalmente hay un pequeño flujo de intercambio, ¿no? Pero si son grandes, puede repercutir en, ¿no es cierto?, generar sobrecarga en el ventrículo derecho y generar una hipertrofia y dilatación, ¿no? Y a la larga también repercutir sobre la arteria pulmonar. Como vemos en esta imagen, hay un gran orificio donde está la flecha negra en las cavidades ventriculares y vean cómo se ven engrosadas las paredes y aumentadas en tamaño, ¿no? Y al igual que los vasos. Entonces, la importancia de que esto no se detecte a tiempo y que prosiga, ¿no? El curso de el daño que se puede repercutir en los tejidos del corazón, ¿no? Entonces, si son pequeñas, son asintomáticas, ¿no? A veces pueden pasar desapercibidas. Si son grandes, sí van a producir un cortocircuito importante. Como ya hemos dicho, van a generar una hipertrofia de la pared del ventrículo derecho, van a generar una sobrecarga en la arteria pulmonar, generando hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, el paciente ahí se pone ya azul, cuando ya hay una verdadera repercusión en estos casos, ¿no? Las lesiones grandes son necesarias que se corrijan quirúrgicamente, las pequeñas y medianas pueden controlarse, pero hay que hacer un control bastante minucioso porque pueden asociarse a endocarditis infecciosa superpuesta, ¿no? Puede haber ese problema y el paciente obviamente complicarse con la sepsis. La tercera causa es conducto arterioso permeable, ¿no? Aquí vemos que este conducto también está presente y viable durante la vida intrauterina y permite el paso de sangre de la arteria pulmonar hacia la aorta. Después del nacimiento tiene que cerrarse, ¿no? Y puede tardar a 1 o 2 días después del nacimiento, ya no tiene que estar permeable, pero en su persistencia, como vemos aquí en la imagen, se puede hacer el control de que se cierre o incluso tratar de hacer un cierre con medicamentos o al final, si es muy grande o muy permeable, entonces tal vez una intervención quirúrgica, ¿no? Como vemos en el círculo amarillo. Entonces, hay que hacer el control, ¿no? Si no se cierra en los primeros meses después del nacimiento, ¿no? Dentro de la clínica es importante porque las comunicaciones pequeñas, no tan sintomatología, pero las grandes sí pueden, incluso en este caso de la comunicación, de este tipo de comunicación, producir un síndrome de Eisenmenger, ¿no? Donde vamos a ver cianosis e insuficiencia cardíaca congestiva y también pueden producir endocarditis infecciosa. Vamos al otro grupo que son cortocircuitos derecha-izquierda. En estos vamos a ver que la característica es que estos se presentan cianosis desde el nacimiento, ¿no? O poco después del nacimiento, pero el bebé se caracteriza porque hay cianosis, ¿no? Porque en este caso el paso de sangre poco oxigenada es mayor, ¿no? Hay más sangre poco oxigenada que está en la circulación arterial y por eso el paciente se ve azul. Dentro de las enfermedades más importantes dentro de este grupo vamos a hablar de la tetralogía de Fallot y la transposición de los grandes vasos, ¿no? La clínica en estos en general es cianosis, lo que manda en estos dos casos es cianosis. La osteoartropatía hipertrófica, que es el ensanchamiento de los dedos o denominados palillos de tambor, ¿no? Nos recuerda eso, ya se va a observar con el tiempo.
Policitemia y embolia paradójica también pueden ser parte de la sintomatología, ¿no? Pero la cianosis, como les decía, es la clave en las primeras etapas y obviamente a medida que el niño crece, dependiendo del grado de falla, puede haber esta osteopatía. La primera enfermedad es la tetralogía de Fallot, como su nombre dice tetra, hay cuatro alteraciones en el corazón, ¿no? Representan solo el 5% de las cardiopatías congénitas, ¿no es cierto? Y esta es la más importante de causa ciática. Vemos un bebé ciático, primero que tenemos que pensar es tetralogía de Fallot. ¿Cuáles son las cuatro características? Como les decía, esto no se deben olvidar. Un CIB, comunicación interventricular, estenosis de la subpulmonar, aorta cabalgada sobre la CIB, hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Son las cuatro características más comunes en la tetralogía de Fallot. Entonces vamos a ver un CIB, coartación de, ¿no es cierto?, de la pulmonar, estenosis de la pulmonar, acabalgamiento de la aorta, ¿no es cierto?, y hipertrofia de la cavidad ventricular derecha, ¿no? Son cuatro características comunes. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos pacientes? Un corazón grande, ¿no? En forma de bota, es por la hipertrofia, ¿no es cierto? Y por la estenosis de la aorta en la parte proximal. Por eso se da esta forma de bota, ¿no? En las radiografías. Las cavidades izquierdas aparentemente al inicio son normales y la salida pulmonar es estrecha y algunas veces hay, también hay algunas otras estenosis valvulares, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que dentro de la tetralogía de Fallot también puede haber otras alteraciones cardíacas acompañantes, ¿no? No, estas son las cuatro principales, pero también puede haber CIA o comunicación, ¿no es cierto?, del conducto arterioso, que pueden beneficiar hasta cierto punto y aliviar un poco la sintomatología. Dependerá también mucho la clínica del grado de estenosis pulmonar. La citosis leve, la repercusión inicial no va a haber cianosis, pero si persiste a medida que crece el niño, obviamente esta estenosis va a ser más severa y se sí manifestará tardemente la cianosis, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Otra de la clínica va a ser la eritrocitosis, la osteoartropatía hipertrófica y el incremento de riesgo de endocarditis infecciosa, embolia y abscesos cerebrales, como ya hemos dicho, por la comunicación, ¿no? La segunda patología, hemos hablado de la transposición de los grandes vasos, y como su nombre lo indica, transposición, eso quiere decir que todo está al revés en los vasos, ¿no? En vez de salir del lado izquierdo, salen del derecho y del derecho al lado izquierdo, ¿no? Entonces eso genera dos circuitos separados. Entonces, estas conexiones anómalas que se tienen entre los vasos grandes puede complicarse, ¿no? Como vemos aquí, hay en la transposición, la aorta está saliendo del lado derecho y la pulmonar del lado izquierdo. Y aquí vemos con CIB, o sea, ¿qué quiere decir? Con comunicación interventricular, ayuda a reducir esta desoxigenación que se puede dar, pero si no hay comunicación interventricular, obviamente estos pacientes van a llegar a fallecer rápidamente porque los dos circuitos están completamente aislados, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. 35% de estos pueden tener, de las transposiciones de grandes vasos, pueden asociarse a CIB, que alivia la sintomatología, ¿no? Un 75% con CIA, comunicación interauricular, paramural y comunicación del conducto arterioso. Son menos estables porque pueden cerrarse en los primeros meses de vida y por ende generar, como decía, complicaciones y una situación más severa del paciente y posiblemente el fallecimiento si esto se cierra, ¿no? Puede haber otras alteraciones o malformaciones congénitas, ya conducto arterioso permeable, CIB, ¿no es cierto?, que pueden estar presentes, ¿no? En la morfología también podemos encontrar hipertrofia del ventrículo derecho y a la larga también el izquierdo por el bajo flujo va a empezar a ponerse atrófico, ¿no? La cianosis es lo que manda más en este tipo de trastornos, que es importante. Si no se resuelven, estos pacientes pueden llegar a fallecer en los primeros meses, ¿no? Otras malformaciones que mencionamos son la persistencia del tronco arterioso, como ya habíamos mencionado, que también puede manifestarse con cianosis, ¿no? La comunicación venosa pulmonar anómala total son patologías menos comunes. La vena pulmonar embrionaria, no hay unión con las venas pulmonares a la aurícula y por lo tanto esta comunicación se vierte su contenido hacia los pulmones, lo que bueno, se conoce como la vena innominada izquierda, ¿no? Seno venoso, que puede generar ciertas alteraciones, ¿no? El tercer grupo que hemos hablado dentro de las congénitas son las cardiopatías
obstructivas y estas generalmente están asociadas a estenosis, ¿no? Y las más comunes van a ser estenosis de la válvula pulmonar, estenosis o atresia de la válvula aórtica y la coartación aórtica, ¿no? En la coartación aórtica, que es una de las más comunes, hay un estrechamiento o retracción o contracción de la aorta. Es una de las más importantes, como decía, dentro de este grupo de cardiopatías congénitas obstructivas. Es más común en varones, ¿cierto? 2 veces más. Presenta 2 formas, la forma infantil y la forma adulta, ¿no? En la forma infantil hablamos de la hipoplasia del callado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una reducción de la luz por falta de desarrollo, ¿no? No es una estenosis tan severa, ¿no? La persistencia del conducto arterioso puede estar presente también en esta anomalía congénita. Aquí, como les decía, hay una invaginación, manera de cresta que se localiza frente al ligamento arterioso, ¿no? Generalmente puede presentarse como cardiopatía congénita aislada, pero puede haber hasta el 50% asociado a una valvulopatía aórtica bicúspide. Eso quiere decir que solo hay 2 valvas, o estenosis aórtica con CIB, CIA, insuficiencia mitral y algunas veces hasta aneurismas en presa del polígono de Wilson. Si encontramos esta patología, hay que también descartar otras anomalías congénitas asociadas. Eso es lo que queremos mencionar, ¿no? Aquí vemos con persistencia y conducto arterioso, ¿no? Aquí ven cómo hay la estrechez en esta zona. En la forma infantil, con comunicación del conducto, la sintomatología puede estar presente después del nacimiento. Lo más característico es la cianosis, ¿no? Por la poca el paso de sangre que es reducido, ¿no? Y sobre todo se va a ver una diferencia en los pulsos, ¿no? Porque la mitad inferior no va a recibir la suficiente cantidad de sangre, por ende el pulso es más débil, en cambio las extremidades superiores es normal, entonces, o incluso incrementada, es una clave o algo que podemos ver clínicamente, ¿no? En la forma adulta, ¿no es cierto? Sin comunicación, es asintomática al inicio, pero puede manifestarse durante la vida adulta, porque no hay comunicación, hipertensión en las extremidades superiores ya, y presión baja en los miembros superiores, ¿no? Por ende, el paciente empieza a claudicar, ¿no? A caminar con dificultad, y ahí hay frialdad en las extremidades por el bajo flujo de llegada a las extremidades inferiores, ¿no? También pueden desarrollar en la forma adulta la circulación colateral, que puede verse en las intercostales y en las mamarias, ¿no? Que se van a ver dilatadas, ¿no? Otra patología es la estenosis y la atresia pulmonar, que consiste en una obstrucción de la pulmonar a nivel de la válvula, ¿no? Puede ser leve o grave, puede estar aislada o coexistir con otras anomalías como la tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, ¿no? Puede ser en 3 niveles, a nivel subvalvular, valvular y supravalvular, ¿no? Las estenosis de las válvulas generalmente son hipoplásicas y displásicas. La atresia más grave conlleva la hipoplasia de cavidades cardíacas, estamos hablando, y de la aorta ascendente, ¿no? Bueno, con eso en cardiopatía congénita, que es un grupo grande y largo, ¿no? Ahora hablamos de la cardiopatía isquémica, que seguramente ya han hecho un previo adelanto en patología vascular, porque está muy asociado a la aterosclerosis, ¿no? Entonces, la cardiopatía isquémica es un grupo grande de síndromes cuya lesión principal es la isquemia miocárdica, ¿no? O sea, es la muerte del tejido miocárdico con causa de falta de oxígeno y de nutrientes, ¿no? Que han llegado a estas fibras miocárdicas. Las causas de isquemia más comunes van a estar relacionadas a un aumento de las demandas, ¿no? Como hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca, en segundo caso, disminución de la capacidad de transporte como intoxicación por monóxido de carbono, anemias, por ejemplo. Y entre la tercera causa, que es la más común, como les decía, la aterosclerosis obstructiva de los vasos coronarios, que es una de las patologías bastante comunes para la cardiopatía miocárdica, ¿no? Dentro de los síndromes clínicos, como decíamos, que agrupa la cardiopatía isquémica, hablamos de 4 entidades, ¿no? La angina de pecho, el infarto de miocardio, la cardiopatía isquémica crónica y la muerte súbita cardíaca. Son estos 4 síndromes, no se olviden, dentro de la cardiopatía isquémica, que son más comunes, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de el término de síndrome coronario agudo, podemos utilizar y agrupar a 3 de estas patologías: el infarto agudo de miocardio, angina inestable y la muerte súbita, ¿no? Este es otro subgrupo dentro de lo que es el síndrome coronario agudo, ¿no?
Hay que tomar en cuenta que la perfusión coronaria inadecuada con relaciones a las demandas del miocardio son importantes dentro de la patogenia, ¿no? Hay oclusión, ya sea por placas ateroscleróticas o trombosis o vasoespasmo, son importantes para el desarrollo de la isquemia, ¿no? Pues si hablamos de una estenosis crítica, entre el 70 al 75% de la oclusión del vaso puede causar una muerte de este tejido, ¿no? Y en una estenosis fija, hasta el 90% de la oclusión, puedes reducir el flujo incluso en reposo. Entonces, ahí vamos a ver que cuando hablamos de angina o de infarto, ¿no es cierto? El esfuerzo, ¿no es cierto? En angina, sobre todo, va a estar relacionado y va a ser muy importante, ¿no? Y al final, la causa importante, la consecuencia más importante va a ser la muerte de este tejido, ¿no? Como vemos aquí, zonas de infarto, y antiguo y nuevo. Toda la sintomatología estas cardiopatías isquémicas van a depender de la gravedad y la extensión, ¿no? Sobre todo de la aterosclerosis. Y qué cambios sufre estas placas ateromatosas, ¿no? Si han ocluido la luz o si se han roto, si hay hemorragia, si hay trombosis, si hay sutura de la pared, todo eso va a ser como consecuencias, ¿no? Los cambios agudos que puede tener la placa aterosclerótica, muchas veces la principal causa para este proceso, que puede causar, ¿no? Y se ve en el infarto agudo del miocardio, en la angina y en la muerte súbita, es por cambios de la placa. Por ejemplo, puede romperse, como les decía, puede fisurarse, puede ulcerarse, y esta ulceración puede predisponer a trombosis, ¿no? A embolismo, que son importantes, ¿no? Entonces, estos cambios de la placa, que ya lo han hablado en patología vascular, son muy importantes en el desarrollo de la cardiopatía isquémica, ¿no? Y en el síndrome coronario agudo. Hay que tomar en cuenta que dentro de la alteración de la placa teromatosa hay que ver las placas con un gran núcleo teromatoso, ¿no? Que muchas veces son inestables y pueden, como hemos dicho, romperse, fisurarse, salir una hemorragia, ¿no? O las placas con casquete fibroso delgado incluso pueden generar un aneurisma, ¿no? Una dilatación y una ruptura de la pared, y pueden ser mucho más severas las lesiones, ¿no? Hay que tomar en cuenta la estabilidad de la placa para esto. Empezamos con las patologías. Hemos hablado que hay 4, ¿no es cierto? Entre ellas hemos dicho que hay la angina de pecho. La angina de pecho es definida como el dolor torácico intermitente, o sea, que va y viene, ¿no es cierto? Y es producido por la isquemia, pero reversible y transitoria. Una angina es transitoria, ¿no? Dentro del grupo de las anginas podemos ver 3 variantes: la angina típica o estable, la angina prismetal o variante y la angina inestable, ¿no? Cuando hablamos de la angina, como ya hemos dicho, es un dolor intermitente que puede, después de un rato, con el reposo, desaparecer, ¿no? Bajo ciertas condiciones desaparece, es intermitente, ¿no? Es un dolor torácico opresivo muchas veces, ¿no? Entonces, dentro de esto hemos hablado de 3 grupos: la angina típica o estable, y esta, por ejemplo, se define como el dolor torácico periódico, o sea, aparece en ciertos tiempos, que se relaciona a que el paciente haga ejercicio, tenga fiebre, esté en un estado de ansiedad o de miedo, ¿no? Entonces le desencadena un dolor torácico. Pasa eso, si está haciendo ejercicio, se sienta y toma reposo, el dolor va a ir desapareciendo progresivamente, ¿no? Entonces, el dolor generalmente el paciente dice, no, es debajo del esternón subesternal, que si irradia hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, o incluso se puede extender, ¿no? A veces el dolor puede parecer que incluso es gástrico, ¿no? A nivel, como dicen, a la boca del estómago, muchos dicen, me duele ahí, pero la irradiación es algo importante, ¿no? Y aquí vemos un esquema de la irradiación del dolor, ¿no? Asociado a este proceso. 75% está asociado a oclusión aterosclerótica, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que una o más arterias coronarias pueden estar obstruidas. Y por el flujo disminuido va a haber isquemia y esto va a generar dolor, ¿no? El dolor en este caso en la angina estable cede con el reposo, y porque hay disminución de las necesidades de oxígeno, y obviamente este dolor reduce, pero va a volver si el paciente nuevamente se somete a estos estados, ¿no? El segundo grupo, la angina prismetal. Esto es una angina un poco más, es diferente, no es cierto, que la estable, porque aquí hay asociación con un espasmo de las arterias, ¿no? Y incluso esta angina se puede presentar en reposo. Este vasoespasmo puede producirse en un vaso con aterosclerosis o en un vaso que no tiene aterosclerosis.
La etiología no es clara, pero sí responde bastante bien a vasodilatadores como nitroglicerina o calcio antagonistas que pueden favorecer, ¿no es cierto?, que se establezca el flujo y se retire el vasoespasmo, ¿no? Entonces, como decíamos, la actriz mental es un espasmo del vaso de la arteria, ¿no?, de alguna de las arterias coronarias, en un vaso que tenga o no aterosclerosis, ¿no? Y este paciente no necesariamente tiene que estar en ejercicio, en ansiedad, no. Este paciente puede estar en reposo y tener este dolor y asociarse a este problema de vasoespasmo, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, que no se conoce bien no se conoce bien la etiología, pero hay una hiperreactividad frente a agentes vasoconstrictores que pueden desencadenar este vasoespasmo, ¿no? Por último, el último grupo dentro de las anginas es la angina inestable, y aquí esta se llama angina progresiva. Es un dolor muy parecido al que se presenta en la angina estable, pero que va avanzando cada vez más con menor esfuerzo, ¿no? El paciente inicialmente dice que cuando hacía mucho ejercicio empezaba el dolor, descanso y se pasa, no, pero ahora, no sé, avanzo 2 cuadras y es igual el dolor empieza, ¿no? Subo 2 grados y así progresivamente va aumentando los cuadros de dolor, ¿no? Y de angina. Entonces, es progresivo, el paciente siente esa progresión y nos relata, ¿no es cierto?, esos cambios. La mayoría se pueden asociar con rotura de una placa, trombosis por oclusión parcial sobrepuesta, embolias distales de un trombo y vasoespasmo, ¿no? Aquí vemos la causa principal también en esta es la aterosclerosis, hay que tomar en cuenta, ¿no? Y la progresión que puede haber en esta patología. Esta angina inestable puede ser reciente de una isquemia más severa e irreversible, como la oclusión trombótica completa de un vaso, ¿no? Entonces, por eso es la llamada angina preinfarto. Entonces, nos puede avisar que a este paciente a la larga va a desarrollar un infarto y habría que controlar todos los factores de riesgo, principalmente la aterosclerosis, ¿no? Saliendo ya de lo que es las anginas, entramos en otro grupo que es el infarto agudo de miocardio. Ahí hablamos que cuando hablamos de infarto es muerte, ¿no? Necrosis del tejido miocardio debido a la isquemia. La causa más importante de isquemia en estos casos es la aterosclerosis, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también que estos infartos de miocardio asociados a estos factores de riesgo ambientales están relacionados siempre con el aumento de la edad, ¿no? Mientras más edad, se acumulan más estos problemas y obviamente el cambio de los tejidos y también otros factores de riesgo asociados, diabetes, hipertensión, ¿no? Son enfermedades asociadas que el paciente puede tener. Entonces, no se olviden la aterosclerosis, infarto agudo del miocardio, la edad, es algo muy importante. El 10% de los infartos se producen en menores de 40 años, pero, ¿no es cierto?, el 45% se van a producir por encima de 65, ¿no? En menores de 40 años, este 10% puede estar asociado a enfermedades congénitas, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, a trastornos, ¿no? Por ejemplo, la obesidad mórbida, diabetes, otros factores que hagan que este paciente sufra un infarto antes de los 40 años. Pero la mayoría, ¿no es cierto?, que no tienen estos factores, pueden acumular, sobre todo asociados a la aterosclerosis, ¿no? Un infarto de miocardio por encima de los 65. Entonces, el riesgo mayor es en los varones, ¿no? Y las mujeres se iguala a los factores cuando entran a la menopausia, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La mayoría de los infartos están causados por oclusión de un vaso coronario, ¿no es cierto?, por una trombosis aguda, generalmente asociada a una rotura de una placa y se obstruye toda la luz de forma repentina y hay isquemia, ¿no es cierto? Entonces, hay que tratar de solucionar estos problemas en las primeras horas de que se haya producido el infarto, ¿no? Entonces, como vemos aquí es un vaso normal, como está compuesto y vean aquí una placa teratosa cómo altera, ¿no?, el flujo y frente a su ruptura puede producir una trombosis y oclusión, ¿no? También esto frente a la ruptura puede haber un vasoespasmo y agresión plaquetaria que puede también contribuir más a la oclusión, ¿no?, cuando hay ruptura. Y aquí vemos un corte de corazón donde vemos hay las zonas, ¿no?, de congestión y hay zonas más pálidas donde nos pueden indicar y existen unas zonas de muerte del tejido, ¿no? Entonces, el tejido isquémico tiene respuestas, ¿no?, morfológicas. En los primeros cambios van a ser células hinchadas, ¿no?, la tumefacción celular. Si la isquemia dura más de 20 a 40 minutos, digamos una lesión irreversible. Por eso les decía que hay dentro de la primera hora hay mejores resultados si se desobstruye este vaso ocluido
y si pasa ya más tiempo, las lesiones empiezan con necrosis, ¿no es cierto? Muerte de las células y establecimiento del infarto, ¿no? Veamos aquí, por ejemplo, solo hay degeneración hidrópica de las fibras musculares, y estos cambios, obviamente, inicialmente los primeros cambios, las primeras horas, son a lo mucho microscópicos, ¿no? Los macroscópicos se van a presentar más adelante. Las lesiones isquémicas que persisten, ¿no? Que ya se van a poder observar macroscópicamente, vamos a ver a partir de las 12 horas. Mientras tanto, todos son lesiones microscópicas que se pueden revertir siempre y cuando trabajemos en la primera hora, ¿no? Vemos aquí, como ya habíamos visto, un infarto ya antiguo, un infarto inicial, ¿no? A la partir de la tercera hora, los infartos pueden ser evidentes microscópicamente, con pequeños cambios como el edema que ya hemos visto. De 12 a 24 horas, las zonas de infarto pueden ser visibles macroscópicamente a partir de las 12, y ya pasadas esas horas ya se establece, ¿no? Y ya vemos aquí incluso infartos antiguos, ya si pasa más días, ¿no? Se catalogan agudos cuando son primeras horas o agudos días después, hasta de meses o años, como vemos cicatrices que podemos ver ya en este corazón, ¿no? En este corte del corazón. A partir de los 10 a 14 días, las zonas de infarto, ya hay tejido de granulación, ¿no? Y al final estas zonas muertas terminan en cicatrices, ¿no? La clínica en los infartos silenciosos, hasta el 15% pueden ser asintomáticos, y esto se puede dar en pacientes con diabetes o en ancianos, que es lo más común, ¿no? Puede haber pulso acelerado, estado nauseoso, sudoración, disnea, y en los infartos masivos, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos que abarcan más del 40% del ventrículo izquierdo, se puede producir un shock cardiogénico y la muerte, ¿no? En la clínica, si son ya asintomáticos. Dentro de los laboratorios, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que toda muerte de tejido produce liberación, ¿no es cierto? En este caso se pueden liberar mioglobina, troponina T1, ¿no es cierto? La creatinasa y su forma CKMB, lactato de todas estas moléculas podemos observarlas frente a la destrucción, ¿no? Pero la mayoría son inespecíficas. La que sí nos puede servir para ver si este paciente se está infartando, ¿no? Es un infarto cardíaco, es la troponina y su forma CKMB, ¿no? Que hay que tomar en cuenta para evaluar, ¿no? Si este paciente está entrando en infarto, ¿no? No descartar que sea una lesión de músculo esquelético o renal de otra área, ¿no? Las troponinas se pueden detectar de 2 a 4 horas después del infarto de miocardio. El pico máximo llega hasta las 48 horas y se puede mantener elevadas entre 7 y 10 días, ¿no? La creatinasa no es tan específica como ya he dicho, porque puede estar también como causa de lesión de músculo esquelético e incluso del encéfalo. La isoforma, en cambio, CKMB puede ser un representante más específico del infarto de miocardio, ¿no? Se eleva entre 2 a 4 horas, el pico máximo es hasta las 48 horas y disminuye después de las 72 horas y vuelve a su normalidad. Por eso es importante evaluar este tipo de troponinas, pero dentro de este rango de tiempo, ¿no? Las complicaciones que vamos a ver después que se ha producido el infarto son muchas, ¿no? Entre ellas la disfunción contráctil es algo importante, ¿no? Porque va a tener repercusiones. Entre el 10-15% de los pacientes pueden entrar en shock cardiogénico como consecuencia de esto, por que se haya producido un infarto de miocardio masivo, ¿no? Y la mortalidad en estos casos, cuando hay un infarto masivo, es del 70%, ¿no? Si el paciente no ha sufrido un infarto tan masivo, la otra complicación común es las arritmias, ¿no es cierto? En este caso, las más comunes pueden ser las bradicardias sinusales, bloqueos cardíacos, taquicardia, extrasístole ventricular o fibrilación ventricular, ¿no? Que a la larga pueden también producir más, pueden seguir siendo un indicativo, ¿no? De que puede seguir habiendo infartos, ¿no? La rotura miocárdica es del 1 al 5% de las complicaciones, pero por ser ruptura, obviamente va a haber salida de sangre a la cavidad pericárdica, puede llegar hasta un 25% de causa de muerte, ¿no? Dependiendo del tamaño de la ruptura, ¿no? Porque puede llegar a formar un taponamiento cardíaco que también puede causar, ¿no es cierto?, la muerte del paciente, ¿no? O si hay estructuras entre las paredes ventriculares, también puede generar cortocircuitos, ¿no? Como vemos aquí, de la pared ventricular, aquí vemos entre las cavidades, ¿no? Y también la ruptura del músculo papilar puede
generar una insuficiencia, ¿no? En este caso, si es a nivel de la válvula mitral, ¿no? Esto puede pasar posterior al infarto porque puede quedar debilitados los tejidos y entre 3 a 7 días puede haber también esta complicación, ¿no? Ruptura del músculo papilar de la mitral. También puede haber complicaciones asociadas al proceso de reparación después del séptimo día, que ahí va a haber tejido que se está eliminando, ¿no? Tejido muerto que se está eliminando. Y esto hay que tomar en cuenta en pacientes de edad avanzada, más de 60 años, mujeres que entran sobre todo en la menopausia, hipertensión, ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo, infarto de miocardio previo. Estos factores nos pueden ayudar a ver si puede haber también complicaciones asociadas a este proceso de reparación, ¿no? Una cuarta complicación es la pericarditis, que es una lesión que se va a asociar, ¿no? Después al proceso del infarto. Puede presentarse 2 a 3 días después del infarto transmural y lo más común es una pericarditis fibrinosa y hemorrágica, ¿no? No son pericarditis sépticas, entonces están asociadas sobre todo al daño que se ha producido en el tejido muscular del corazón, ¿no? Otra complicación es la expansión del infarto. Eso quiere decir que el tejido, como les decía, necrótico, al limpiarse todo este tejido y reemplazarse por tejido de reparación, a veces puede, por las lesiones vasculares, puede seguir extendiéndose, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Como vemos aquí, un adelgazamiento incluso de la pared. Puede haber trombos murales en el cual sean localizados en la pared, ¿no? Porque hay obstrucción de los vasos, hay éstasis, no hay perfusión, y por ende se puede perder la contractibilidad y lo que puede también promover por este proceso a un estado trombogénico, ¿no? Porque no hay un flujo fluido, sino lento y puede llevar a que haya también trombosis mural, ¿no? Otra complicación es el aneurisma ventricular, eso quiere decir que se dilata, ¿no? Porque se ha adelgazado tanto la pared después que ha muerto este tejido, que puede producirse un aneurisma verdadero, ¿no? Puede ser como consecuencia de una trombosis mural, arritmia o insuficiencia cardíaca. Otra complicación es la disfunción del músculo papilar. Como ya hemos visto hace rato, se puede presentar posterior al infarto, donde puede haber ruptura o disfunción, ¿no? O tal vez acortamiento tras la reparación. Esto va a causar insuficiencia mitral y dilatación ventricular izquierda como complicaciones, ¿no? Y al final también podemos hablar de insuficiencia cardíaca tardía progresiva, ¿no? Ahora hablamos del otro grupo de patologías que es la cardiopatía valvular. Aquí vamos a hablar de que estas están asociadas principalmente a estenosis o insuficiencia y frente a una válvula insuficiente, o sea, una válvula que no funciona, no cierra bien, ya sea que no deja pasar mucha sangre o no permite el cierre completo, hay una regurgitación o incompetencia o ambas a la vez, ¿no? Entonces, la imposibilidad de una válvula al abrirse por completo se puede dar por las estenosis, ¿no? Causa obstrucción del flujo y en su mayoría llega a un proceso crónico, ¿no? Y las lesiones primarias pueden observarse calcificación o cicatrización valvular, ¿no? Como vemos en esto, por ejemplo. Hay irregularidades en las valvas donde vemos calcificaciones. En la insuficiencia valvular, en la fase aguda podemos ver rupturas de cuerdas tendinosas, en la crónica cicatrización y restricción de los velos, como aquí incluso puede adoptar la forma de boca de pez, ¿no? Que es algo típico de estas patologías, ¿no? La mayor parte de las causas de valvulopatías pueden estar asociadas a causas congénitas y otro grupo a las adquiridas. Dentro de las adquiridas, las más comunes son la aórtica y la mitral, ¿no? Que corresponden 2/3 de las lesiones más comunes en adultos de lesiones valvulares, ¿no? Si hablamos de la estenosis de la aórtica calcificada, hablamos de cambios degenerativos que se presentan con la edad. Muchas veces se genera fibrosis y calcificación de esta estenosis, ¿no es cierto? Calcificada se da en una válvula que está con cambios progresivos, ¿no? Se inicia en válvulas normales y se produce sobre todo por un desgaste continuo y progresivo que se da en estas válvulas, ¿no? Se da, como decíamos, en pacientes ya con edad avanzada, ¿no? Podemos encontrar calcificaciones, como hay irregularidades en la válvula. La válvula mitral mixomatosa es otra patología no tan común, pero que puede también ser una causa de disfunción, ¿no? En este caso hay una degeneración mixomatosa y hace que la válvula sea más flexible, más flácida
y produce, ¿no es cierto? No puede haber un cierre completo, hay insuficiencia y puede producir el prolapso de los velos de la válvula mitral, ¿no? Esto es más común en mujeres y, como les decía, hay una degeneración mixomatosa en la estructura de la válvula, ¿no? Como consecuencia puede producir insuficiencia cardíaca, ¿no? Aquí vemos donde está la flecha negra, una válvula que está como elevada, ¿no? Al revés, por esta degeneración mixomatosa, ¿no? Podemos ver una de las características, la propulsión de la válvula hacia la cavidad auricular, el sístole, como veíamos hace rato. Puede ver los velos aumentados de tamaño, gruesos y elásticos, ¿no? Las cuerdas tendinosas también pueden estar afectadas, ¿no? Adelgazadas, rotas o alargadas, ¿no? Dentro de la causa no se conoce, ¿no? Es la mayor parte desconocida, pero se investiga que hay un defecto intrínseco sistémico en la síntesis o remodelación del tejido conectivo. Puede ser parte de alguna de las enfermedades del tejido conectivo asociadas a proteínas, ¿no? Dentro de las valvulopatías adquiridas, una de ellas es la valvulopatía reumática, ¿no es cierto? Que es se asocia a lo que se denomina la cardiopatía reumática, asociada a una inflamación de las válvulas del miocardio o del pericardio, ¿no? Entonces, este siempre tiene una asociación a una infección previa, ¿no? Por el sulfete hemolítico, que inicialmente ingresa como una faringitis aguda, hay una reacción, ¿no es cierto?, y un reconocimiento una vez que pasa la infección, cuando estos anticuerpos que se producen contra el estreptococo llegan al corazón, reaccionan en contra de ciertos tejidos de las válvulas y producen, ¿no es cierto?, una reacción inflamatoria que inicialmente se forman los cuerpos de Upshoff, ¿no es cierto? Y estas, después de reparar y curarse, generan estas alteraciones en las válvulas, ¿no? Y de ahí que se produce incluso hasta una inflamación, una cardiopatía reumática aguda que puede llegar hasta una pericarditis fibrinosa y afectar también el pericardio, pero posterior a esto se establece una lesión valvular, ¿no? Entonces, esta es la lesión más importante dentro de la cardiopatía reumática, es la lesión valvular, ¿no? Entonces, genera una cicatrización, retracción, ¿no? Una estenosis de la válvula que va a hacer que se tenga que reemplazar esta, ¿no? Y una de las lesiones más comunes dentro de este proceso de la fibra reumática aguda son los cuerpos de Upshoff, ¿no? Que simplemente están constituidas por matriz extracelular degenerada en su parte central, rodeados de linfocitos T, células plasmáticas, macrópodos, que están activados o células de Aniston, conocidas, ¿no? Este es un cuerpo de Upshoff, ¿no? Como decíamos, característico, podemos verlo en la fase aguda. También estos pueden encontrar las tres capas del corazón y aparte de las válvulas, y se puede, en este caso es una pancreatitis, una, eh, una lesión severa, ¿no? También puede haber pericarditis, como les decía, y esta es la típica en pan de mantequilla, ¿no? También se pueden formar vegetaciones en la superficie, ¿no? Como de fibrina sobre la superficie del tejido, y esa es la típica pericarditis y también fibrinosa que podemos ver, ¿no? Y también sobre la superficie de las válvulas, ¿no? Como vemos aquí, inicialmente esas son las lesiones, posteriormente se reparan, se estenosan y se calcifican, ¿no? Esa es la complicación que se produce en la cardiopatía reumática crónica, y hay cicatrices que pueden afectar no solo las válvulas, sino los velos, y también puede afectar el funcionamiento de las mismas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto en la fase crónica va a alterar la válvula, y la fibra reumática forma, ¿no?, el típico boca de pez, la cual necesita tener un reemplazo valvular, ¿no? Los pacientes llegan a una estenosis e insuficiencia valvular severa, generalmente la válvula mitral, y hasta un 25% puede ser combinada mitral aórtica, pero como decía, es la causa más común, sobre todo en mujeres, para el reemplazo valvular, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, siempre el antecedente de la infección, y siempre va a quedar en los exámenes de laboratorio, también podamos nosotros indagar si ha habido una infección previa, ¿no? La endocarditis infecciosa, en este caso hablamos de una invasión microbiana a las válvulas cardíacas o al endocardio, y donde van a producir también lesión del tejido con formación de vegetaciones prominentes por tejido necrótico, trombos, gérmenes. La mayor parte de las lesiones están producidas por bacterias, ¿no? Porque hay una invasión bacteriana. Se puede dividir en una fase aguda y subaguda. La endocarditis aguda es una fase severa, donde hay una destrucción masiva de tejidos,
que puede llevar a la muerte en cuestión de días a semanas. Un paciente, hasta más del 50% de los pacientes, si no, pese incluso al tratamiento, ¿no? Entonces aquí vemos cómo estos tejidos están completamente necróticos y las válvulas completamente destruidas, ¿no? En la fase subaguda, generalmente hay en la forma subaguda hay una baja virulencia y por ende la lesión es menos severa y puede recuperarse el paciente con tratamiento antibiótico, pero hay que ver las complicaciones que se pueden presentar, ¿no? Como vemos aquí hay vegetaciones que habría que ver a la larga qué complicaciones deja, ¿no es cierto?, en estos casos. Hay que tomar en cuenta que las válvulas más afectadas van a ser la mitral y la aórtica, le va a seguir luego la tricúspide. Generalmente estas de la tricúspide se asocia al contexto de uso de drogas intravenosas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que tiene que tener una vía de ingreso en las bacterias, ¿no? Y generalmente puede estar asociada a esto. Y en cambio en las otras puede estar asociada a malformaciones, ¿no? Las embolias sistémicas a partir de las vegetaciones también pueden ser una complicación y también causa de infartos, ¿no? Hay que tomar en cuenta de infartos sépticos. Las infecciones se van a centrar en las válvulas normales y ahí se van a producir las lesiones valvulares, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese proceso, ¿no? Otras causas pueden ser catéteres, por ejemplo, pacientes con otras patologías que tengan catéteres intravasculares, prótesis valvulares cardíacas, pacientes con neutropenia e inmunodeficiencia, ¿no? Que estén predispuestos a sufrir infecciones, ¿no? Neoplasias, diabetes, inmunosupresión terapéutica. Esto puede ser, por ejemplo, pacientes trasplantados, ¿no? El abuso de alcohol y drogas intravenosas también hay que ir por fase, ¿no? Ver cuáles son los factores predisponentes. Los gérmenes causantes, hasta un 60% de Streptococcus viridans, que se origina en la boca, que es más común en el lugar, hasta un 20% de Streptococcus aureus en la piel, por eso decimos que la vía intravenosa por uso de drogas también puede ser una causa, ¿no? Y los otros menos comunes, y bacterias y hongos, bacterias gram negativas y hongos rara vez se producen, pero en pacientes inmunodeprimidos hay que verificar, ¿no? Que no haya, por ejemplo, un paciente de VIH en estado de SIDA, ¿no? Que pueda ser una causa de que se produzca esto. Otra patología, ya finalizando las patologías cardíacas, hablamos de cardiopatía hipertensiva. Dentro de esta hablamos que hay una hipertrofia ventricular izquierda que es concéntrica, que no se asocia a cualquier otra patología. Solo hay hipertensión, ¿no? Solo hay el antecedente de hipertensión. No tiene que haber anomalías, no tiene que haber nada, ¿no? Entonces, para catalogarlo dentro de esto, ¿no? En la hipertrofia ventricular izquierda, inicialmente no hay dilatación, ¿no? El peso es muy parecido al normal, ¿no? El grosor de la pared puede ser más de 2 centímetros. Con el tiempo, ¿no es cierto? Este tejido se reemplaza por depósitos de tejido fibroso, lo que va a ir incrementando, ¿no es cierto? Y coadyuvando a esta hipertensión, ¿no? La disminución de la dilatación lleva a una dilatación de la aurícula izquierda, es como consecuencia, ¿no? El corazón como que se vuelve más rígido y se percute sobre las aurículas, ¿no? Entonces, vamos a ver cambios en los miocitos, ¿no? Como aumento de tamaño como consecuencia de la hipertrofia, pero también un estado de fibrosis en el intersticio, porque hay cambios. Aquí vemos lo normal y previo aquí vemos lo normal, que también está en el libro, ¿no? Miocitos agrandados y ahí en el intersticio espacios en los cuales vamos a ver más depósito de tejido fibroso, ¿no? Vemos esos cambios. En la cardiopatía hipertensiva, en la clínica, la compensada es asintomática, ¿no? Solo podemos ver en el electrocardiograma o ecocardiografías que muestran cierto grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Otra clínica puede ver también fibrilación auricular por la dilatación auricular, insuficiencia cardíaca congestiva ya cuando es una etapa muy avanzada, ¿no? Las complicaciones se van a relacionar principalmente a la gravedad, como les decía, si está muy avanzado, a la duración y al estímulo que genera la hipertrofia y su control, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes, si se controlan, pueden tener una vida normal y la muerte puede ser por otras causas. Otras, si tenemos factores de riesgo como aterosclerosis, por ejemplo, pueden tener complicaciones como parte de la cardiopatía isquémica, ¿no? Infarto, o tienen lesión renal o accidentes cerebrovasculares, ¿no? Con problemas también asociados a placas aterosclerosas o insuficiencia cardíaca progresiva, ¿no? La prevención es el control de la hipertensión, que es algo importante, ¿no? Otra patología que podemos ver dentro de la patología cardíaca es las válvulas cardíacas protésicas, ¿no? Aquí vamos a ser bien concretos.
Hay dos tipos de válvulas, las mecánicas y las biológicas. Estas son las mecánicas que tienen un componente, ¿no? De acero, de otros elementos, ¿no? Sintéticos. Duran muy bien, ¿no es cierto? Pero lo malo es que necesitamos anticoagular, porque obviamente cualquier material que sea fuera de lo que sea lo normal o natural genera complicaciones, ¿no? Trombosis, hemorragia. Hay que utilizar anticoagulantes, hay que utilizar cierto tipo de medicamentos para evitar complicaciones, ¿no? Pero duran bastante bien. En cambio, las biológicas son tejidos biológicos, como su nombre lo indica, como porcinos, bovinos o incluso prótesis humanas criopreservadas. Tiene una mejor tolerancia, no necesitan anticoagulación, pero su tiempo de vida es más corto, ¿no? Porque obviamente este reemplazo valvular se empieza a degenerar progresivamente y puede llegar a fallar en un corto tiempo, ¿no? Entonces, pónganle que la válvula biológica viva 5 años sin problema y empieza a fallar. En cambio, la mecánica viva 10, un poco más, pero necesita anticoagulación y a veces eso también genera complicaciones, ¿no? Aquí vemos una válvula mecánica, ¿no? Eh, es importante que hay complicaciones, ¿no? La mayor parte pueden tener predisposición a endocarditis infecciosa, las mecánicas, sobre todo en los puntos plus, pueden tener complicaciones, ¿no? De incidencia dependiendo del tejido del paciente. Las bioprotésicas también se pueden infectar los velos y los tejidos perivelos. O sea, hay complicaciones que pueden estar asociadas a estas válvulas básicas, ¿no? Las miocardiopatías es el último grupo que hemos hablado de patologías propias del corazón, ¿no? En este caso hay una disfunción miocárdica intrínseca propia del miocito, ¿no? Dentro de estas hay un grupo de patologías que se pueden asociar, ¿no? Como causas inflamatorias, inmunitarias, tantos metabólicos, distrofia muscular, tantos congénitos de las células musculares y de causa idiopática, ¿no? Dentro de estas, las primarias son lesiones puras del músculo miocárdico, ¿no? Y las secundarias pueden estar asociadas a otras fallas o alteraciones multiorgánicas, ¿no? Entonces, por eso los clasificamos dentro de solo 3 patologías dentro de la miocardiopatía propia del corazón, ¿no? Que causa una miocardiopatía hipertrófica, la dilatada y la restrictiva. No se olviden que la dilatada representa el 90% de las miocardiopatías primarias, ¿no? Y la menos común es la restrictiva, ¿no? La dilatada es la más común, no se olviden. En este caso hablamos de que hay una dilatación progresiva causada por disfunción contráctil, eso quiere decir sistólica, ¿no? Entre el 20 y 35% de las causas son genéticas, otras causas pueden ser una lesión miocárdica adquirida, tóxicos como el alcohol, alcoholismo crónico pueden predisponer a que haya este tipo de problema, el posparto y causas idiopáticas, ¿no? Si se desconoce. Morfológicamente, ¿qué vemos? Dilatación de las cavidades, grosor ventricular disminuido, puede ser normal o algo aumentado, ¿no? Puede variar dependiendo el grado, ¿no? De lesión. Puede haber trombosis murales, que es frecuente, no hay estenosis aterosclerótica significativa, ¿no? Que sea la causa para este problema. Entonces, vemos un corazón como en una pelota, algo redondito, ¿no? Y si se vemos macroscópicamente, ¿no? Y aquí vemos, hay leve engrosamiento, adelgazamiento, pero la característica es que forma como un corazón redondo, ¿no? Una de las características histológicas que nosotros vemos en la miocardiopatía dilatada es la fibrosis del intersticio y también la hipertrofia de muchas células, pero de manera irregular, ¿no? No vemos hay otras más grandes, fibras más grandes que otras, ¿no? Hay algo irregular, genera un patrón bien distinto en estos casos. La mayor parte de estos casos se van a descubrir en fases ya muy avanzadas, ¿no? Entonces, dentro de las causas se puede agrupar en 4 categorías, ¿no? Las virales, por ejemplo, asociadas al virus Coxsackie y otros enterovirus hallados en los miocitos, pueden ser una causa importante. Aquí, por ejemplo, otras pruebas se han encontrado un virus de adenovirus, el alcohol y otras sustancias que también en su abuso pueden causar daños, ¿no es cierto?, en el corazón, asociados a deficiencia de tiamina por el beriberi o el conocimiento crónico, ¿no? Otros fármacos quimioterápicos también puede producir este tipo de problemas. Influencia genética familiar hasta el 35% que se asocia a modificaciones o alteraciones que puede haber que son heredadas de forma, ¿no es cierto?, autosómica dominante. Un porcentaje menor a ligadas al cromosoma X, ¿no?, que son menos comunes. La mayoría de estas alteraciones congénitas afectan la estructura del citoesqueleto, donde vamos a ver, por ejemplo, en las asociadas al cromosoma X, se codifica la proteína distrofina,
y puede haber esta alteración, ¿no es cierto?, histológica que podemos ver, ¿no? Otras proteínas también se pueden asociar a alteraciones que se ven en estas alteraciones heredadas, ¿no? Otra causa, dentro de la cuarta, es la miocardiopatía dilatada periparto, ¿no? Que se produce al final del parto o en las primeras semanas del parto, que puede estar asociadas a hipertensión, sobrecarga de volumen, deficiencia nutricional y otros trastornos metabólicos y después inmunitaria que se da durante el embarazo, ¿no? Dentro de la clínica, lo más común es que puede aparecer en cualquier edad, dependiendo del grado, ¿no? La dificultad respiratoria, hay poca tolerancia al esfuerzo, se establece una insuficiencia cardíaca, hay insuficiencia mitral secundaria, y puede haber soplos cardíacos, embolia por trombosis mural. El tratamiento es trasplante cardíaco, si se presenta en una etapa más temprana, ¿no? Sería la única forma de arreglar este problema, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica, también es llamada estenosis subaórtica hipertrófica idiopática. Hay hipertrofia miocárdica y un llenado diastólico anormal, ¿no? La mayor parte, en un tercio de los casos, se manifiesta como obstrucción del flujo de salida ventricular porque hay esta hipertrofia del miocardio, ¿no? Entonces, la función sistólica está conservada, pero la distólica está alterada, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es dilatación, ¿no es cierto? Hipertrofia, pero sin dilatación ventricular. Incluso algo característico es la hipertrofia septal, ¿no es cierto? Que es asimétrica, que solo va a afectar al lado izquierdo y no al lado derecho, y por ende vamos a ver una deformación del corazón que se asemeja a como algo alargado, ¿no? Como a un plátano, dice, ¿no? O sea, se asemeja a un plátano. Entonces también puede haber engrosamiento del velo mitral y vemos, este es lo más típico en la cardiopatía hipertrófica, ¿no? Mucho engrosamiento de la pared ventricular y del septo ventricular, sobre todo hacia el lado izquierdo. Entonces, es algo característico que podemos ver en estas cardiopatías primarias y hipertróficas, ¿no? Microscópicamente vemos hipertrofia de los miocitos, desorganización de los miocitos y fibrosis de adherencia. Aquí hay una mayor desorganización histológica de los miocitos hipertróficos, ¿no? Y aquí vemos el intersticio, lo que se tenía de verde es la fibrosis. Dentro de la patogenia, los trastornos genéticos están asociados de carácter hereditario autosómico dominante, puede haber mutaciones de genes que codifican las proteínas contráctiles, y la mayoría se asocian a las tipo cadena pesada, ¿no? De la B-miosina, ¿no? Otro modelo de causas asocia la hipertrofia, sería, ¿no?, en el marco de la compensación de la dificultad contráctil que se produciría por una exagerada producción de factores de crecimiento que causaría la desorganización de las células miocárdicas. Son teorías que se tienen en relación a las posibles causas, ¿no? La mayoría, así como una principal causa, no se conoce, ¿no? Las complicaciones más importantes pueden ser la fibrilación auricular y formación de trombos murales, ¿no? También, si es más severo, insuficiencia cardíaca, arritmias y muertes, ¿no? El tratamiento es inicialmente, si no es tan severo, conseguir una relajación mejor del músculo incluso se habla, ¿no?, de la resección de parte del septo para disminuir este grado de hipertrofia, ¿no? Para finalizar, hemos dicho que las menos comunes son las miocardiopatías restrictivas, ¿no? Aquí hablamos de la disminución de la distensibilidad ventricular, donde va a haber una menor llenado del llenado ventricular, por ende hay una disfunción diastólica, ¿no? La causa es idiopática, la mayoría no se conoce, ¿no? Y otro grupo está asociado a enfermedades sistémicas como la amiloidosis, fibrosis posadhesión, trastornos genéticos del metabolismo, ¿no? Los ventrículos pueden ser de tamaño normal o ligeramente aumentados, las cavidades no están dilatadas, el miocardio es más firme, ¿no? Porque hay una fibrosis en el intersticio, más rígidas las paredes, ¿no? Y puede haber dilatación vía auricular. Como vemos, aparentemente no puede ver algo muy llamativo, pero histológicamente sí podemos ver fibrosis y macroscópicamente algo de rigidez por esta fibrosis, ¿no? Entonces, como vemos aquí, las fibras musculares están separadas por abundante tejido fibrótico. Igual aquí vemos ondulaciones. Bueno, eso en relación a las primarias, ¿no? En miocarditis, como su nombre lo indica, hay una inflamación del tejido miocárdico, que es una causa de lesión miocárdica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el tejido miocárdico y donde vemos la coloración azul de los vasos, vemos un puntillado más oscuro que son las células inflamatorias, ¿no? En fase aguda, ¿no es cierto?, el corazón puede tener un tamaño normal o ligeramente aumentado, puede haber áreas de hemorragia, palidez, donde nos muestra necrosis, ¿no? Puede haber incluso trombosis mural, ¿no? Microscópicamente es lo que ya habíamos mencionado, hay un filtrado inflamatorio que es algo característico en las
este proceso inflamatorio, ¿no? Podemos encontrar algunas formas específicas como la miocarditis linfocítica, donde va a haber predominio de ese tipo de lesiones de células inflamatorias tipo linfocitos, y estas tienen tendencia más a resolverse, pero y no dejan tantas secuelas como cicatrices, ¿no? Aquí vemos un infiltrado inflamatorio en medio de las fibras musculares, ¿no? Aquí vemos con predominio linfocitario. También puede haber miocarditis por hipersensibilidad, donde hay un infiltrado inflamatorio intersticial compuesto por linfocitos y macrófagos y abundantes eosinófilos, por eso es hipersensibilidad, ¿no? Puede estar asociada a algún tipo de patología inmunitaria, ¿no? Como vemos en esta imagen, hay predominio de eosinófilos. En esta imagen vemos entre las fibras musculares bastantes eosinófilos que están destruyendo y eliminando fibras musculares, ¿no? Puede haber miocarditis células gigantes, su característica es ver células gigantes, ¿no es cierto? También va a haber linfocitos y eosinófilos, pero lo malo es que son las necrosis más extensas y tienen un mal pronóstico. Como vemos aquí en la parte superior, vemos como unas 5 células gigantes, ¿no es cierto? Y el tejido muscular está prácticamente destruido, ¿no? Y hay un abundante filtrado inflamatorio. La miocarditis de Chagas también tenemos que mencionarlo, esto ya se habla en parásito, ¿no es cierto? Donde va a haber por una parasitación de las células miocárdicas, una destrucción, ¿no? Y llegada también de células inflamatorias. Como vemos aquí, está la flecha, vemos los parásitos, ¿no es cierto?, dentro de la fibra muscular que van a empezar a destruir y obviamente causar una miocardiopatía dilatada, ¿no? Aquí vemos los mastigotes igual, en las fibras miocárdicas vemos un corazón enorme, ¿no? Y aquí vemos también una imagen en el centro, vemos los mastigotes, causado por, el Chagas es causado por la bichuca, ¿no es cierto? Es importante. No puede haber también otro tipo de cardiopatías por virus, y en este caso los más comunes son los virus Coxsackie, enterovirus, ¿no? En menos comunes citomegalovirus y el virus del VIH, que pueden ser causa también de este tipo de patología inflamatoria del miocardio, ¿no? No virales pueden incluir gérmenes como el Trypanosoma cruzi, como el Chagas, Toxoplasma trichinosis, Borrelia, ¿no? Dependiendo de la enfermedad Lyme, ¿no? Borrelia burgdorferi puede ser causa, ¿no? Y también miocarditis miocarditis de causa no infecciosa, ni viral, ni parasitaria, ni cualquier otro tipo de germen, ni bacteriano, puede estar asociado a enfermedades autoinmunes como el lupus, el eritematoso sistémico, la polimiositis y la hipersensibilidad a fármacos, ¿no? Entonces, vemos destrucción masiva del tejido muscular, que sería una de las complicaciones más severas, ¿no? Insuficiencia cardíaca e incluso un daño severo, ¿no? La enfermedad pericárdica, para finalizar, y hablamos al final de tumores, ¿no? En la enfermedad pericárdica se asocia un proceso inflamatorio que es secundario a cualquier patología que se esté produciendo en el corazón, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la pericarditis fibrinosa como consecuencia, ¿no? De alguna patología cardíaca. De causa primaria como pericarditis que se inicia en el pericardio no es común, ¿no? Y si hubiera, se asocia a infecciones no producidas por gérmenes. Los más frecuentes son virales y los menos comunes son bacterias y hongos, ¿no? De causas secundarias sí es más común, ya hemos dicho, ¿no? El infarto de agudo de miocardio puede causar pericarditis, la cirugía cardíaca, la irradiación de medicina por tumores, neumonías o pleuritis y trastornos sistémicos como la uremia pueden causar pericarditis de forma secundaria, ¿no? Las menos comunes de causas secundarias son el lupus, la fiebre reumática y la neoplasia maligna metastásica. Menos común, pero puede causar, ¿no? Pericarditis puede evolucionar con complicaciones hemodinámicas si presenta derrame, taponamiento, ya hemos dicho, resolución, puede resolverse de forma completa sin generar complicaciones. Obviamente puede haber sintomatología, pero esto puede resolverse sin complicarse. O puede progresar a un proceso fibrosante crónico que también genere un cierto grado de taponamiento, ¿no? Entonces, como vemos aquí, un pericardio normal es la recubierta, ¿no? El saco pericárdico que cubre el corazón. Y cuando hay salida de líquidos, vean cómo incluso emerge presión sobre el corazón, lo que puede dificultar la contracción y la dilatación del mismo, ¿no? Aquí vemos la pericarditis fibrinosa, como es en insuficiencia, en el infarto de miocardio, ¿no? Corte histológico vemos las fibras, la acumulación de fibrina, ¿no es cierto? Eritrocitos y algunos células inflamatorias que se puede dar en la superficie. Vean cómo se ve la superficie visceral del pericardio con estas prolongaciones, ¿no? De fibrina, material fibrina. La clínica es dolor torácico que se asocia con el ejercicio, pero si se incrementa,
más al inclinarse el paciente, ¿no? Entonces, se agacha el paciente y puede doler más, ¿no? El taponamiento cardíaco asociado a la acumulación de líquido es algo bastante importante y severo que puede generar complicaciones y puede causar shock cardiogénico y la muerte del paciente, ¿no? Entonces, el derrame pericárdico ya se denomina así cuando ya encontramos de 30 a 50 ml en el saco pericárdico, ¿no? Y ahí es donde, a partir de ahí para arriba, podemos ver repercusiones, ¿no? Para finalizar, hablamos de las neoplasias y no son comunes que haya neoplasia en el corazón, pero existen. La mayor parte son metastásicas y puede venir de todos estos lugares, ¿no? Pulmón, linfomas, que son del tejido linfoide, ¿no? Ganglios linfáticos y tejidos óseos, mucosas, cáncer de mama, leucemia, melanoma, cáncer de hígado o de colon, son los lugares que con mayor frecuencia en algún momento pueden dar metástasis al corazón, ¿no? Como causa primaria, vean, esto es metástasis melanoma, por ejemplo. Eh, como causa primaria son raros, pero sí existen, ¿no? Hasta el 80 o 90% son benignos y los tumores más comunes primarios, por ejemplo, es el mixoma. Es uno de los tumores, si hay un tumor primario del corazón, hay que pensar siempre primero en mixoma. Después fibromas, lipomas, fibroblastomas papilares, abdominosarcoma. Las versiones malignas son menos comunes, ¿no? Mixoma, no se olvide, es el más común y se localiza en las aurículas. Hasta el 80% en la aurícula izquierda. Así que si pensamos en tumor primario de corazón, hay que pensar mixoma, que se localiza en aurículas y principalmente en aurícula izquierda, ¿no? Aquí vemos, lo bueno es que son tumores que son resecables, la mayoría son únicos, el tamaño es desde menos de 1 centímetro, ¿no es cierto? O incluso puede llegar un poco más, hasta 10 centímetros. Son blandas, generalmente son pediculadas, ¿no? Que salen hacia la cavidad. Pueden generar obstrucción de la válvula mitral o pueden generar lesión en los velos, que sería cuando crecen bastante, ¿no? Pero después son lesiones que pueden ser resecables, ¿no? Histológicamente son lesiones con un estroma bastante mixoide, con presencia de algunas células estrelladas, ¿no? Entonces, se ve así, un tejido blando como si fuera una gelatina, ¿no? Que tiene un componente celular, sí, pero tiene un componente estromal mucho más mixoide, ¿no? Abundante. Las versiones malignas como el rhabdomyosarcoma son más comunes en lactantes y niños, son poco comunes y causan generalmente obstrucción de la válvula o de la cavidad, ¿no? Pueden ser masas pequeñas que protruyen la cavidad ventricular. En este caso, por ser malignas, sí presentan una celularidad mayor de células redondas, o sea, es bastante celular y obviamente vamos a ver más mitosis, ¿no? Entonces, como vemos aquí en ventrículo, una lesión de aspecto carnoso que es irregular, ¿no? En este caso son lesiones malignas. Los lipomas, como en cualquier otro lugar del cuerpo, son tumores benignos, generalmente son circunscritos, pueden estar localizados en diferentes lugares del corazón, ventrículo izquierdo, aurícula, y tabique interauricular, son los lugares más comunes. Pueden aparecer como lesiones pediculadas, que estas pueden generar obstrucción, pero son resecables, ¿no? Los fibroblastomas son lesiones que aparecen con frecuencia en las válvulas, son lesiones a manera de cabellos, ¿no? Alargados, y por ende pueden sí constituir también cierto tipo de problemas, ¿no? En la función, ya sea valvular, y por ende ese puede ser el problema principal, pero son resecables y pueden ser eliminados, ¿no? En el trasplante cardíaco hablamos de cuando ya hemos hablado, ¿no? Cuando ya hay patologías tan severas que el corazón ya no puede funcionar, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer el trasplante, ¿no? Y las complicaciones principales dentro de estos procesos son el rechazo y que haya aterosclerosis, ¿no? De coronarias en el corazón trasplantado, ¿no? Puede haber un rechazo agudo que se presenta en las primeras horas, ¿no es cierto? Y esta puede ser muy intensa porque puede haber una reacción inmunitaria, ¿no? Y por ende hay que utilizar inmunosupresores. Aquí vemos la presencia de linfocitos en el tejido miocárdico, puede ser un hallazgo histológico en el rechazo al trasplante, ¿no? También podemos hablar de aterosclerosis coronarias en los injertos, ¿no? También es importante esto porque al tener una patología como la aterosclerosis también puede ser causa de isquemia, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todos estos procesos para los trasplantes de corazón. Como vemos aquí,
un vaso normal y frente a la aterosclerosis, obviamente, esto puede generar una insuficiencia cardíaca, un infarto, ¿no es cierto?, progresivo y puede avanzar a más, ¿no? Entonces, eso se podría decir con relación a patología de trasplante, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Y si no hay, bueno, que tengan el resto de la mañana con una buena mañana con las demás teóricas.